Presidente. En primer lugar, presentarle un saludo al doctor Mauricio Perfecti, al doctor Ricardo Vega Contreras, delegado de la Procuraduría, al doctor Ricardo Antonio Venegas, de la Contraloría. Lamentar la ausencia en esta invitación del señor Contralor, quien nos pudiese entregar a la Comisión Sexta una versión desde esa entidad sobre el funcionamiento del DANE. Muy importante conocer esa opinión. Y por supuesto saludar a los señores senadores y senadoras en este importante informe que nos presenta el doctor Mauricio Perfecti. Con el doctor Mauricio nos conocemos hace ya un buen trayecto. Tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones cuando fue viceministro de Educación y con él estuvimos negociando pliegos de peticiones de la Federación muy importantes y que finalmente logramos sacar adelante algunos acuerdos. Otros se nos quedaron en el tintero, y así como logramos compartir puntos de vista coincidentes, también fuimos muy divergentes en otros temas. Lo primero que uno puede asegurar es que la información es muy valiosa para las personas, para un Estado. La información tiene un valor inmenso. Y por supuesto que entre más se sistematice, se modernice la información, indudablemente esto trae beneficios para el Estado, para la sociedad, para la política. Pero aparecen varios interrogantes que ya han mencionado aquí senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, como que los colombianos tienen como prevención frente a las cifras que revela el DANE, y no el DANE de ahora, de siempre. Hay una actitud de desconfianza, porque con esa importancia que tienen las estadísticas, la pregunta es ¿para qué se hacen las estadísticas? ¿Con qué se hacen las estadísticas? ¿Quiénes hacen las estadísticas? ¿Para mostrar una realidad social, económica de un país? ¿O para justificar unas políticas? ¿Para qué necesitamos y utilizamos las estadísticas? Quienes conocen algo de este manejo saben que las estadísticas se pueden maquillar. A la presidenta del Brasil le quitaron y está en un proceso de destitución por un problema de maquillaje de las estadísticas. Y si uno dijera, ese maquillaje no lo aplican todos los gobiernos de América Latina, incluido el de Colombia. Pero las estadísticas entonces, en muchas ocasiones se utilizan es para justificar políticas. Por ejemplo, se ha hecho una medición del impacto de los tratados de libre comercio en esa realidad que describe el doctor Perfecti en el campo. Llevamos desde el 2012 aplicando los tratados de libre comercio, más de 12 millones de toneladas de alimentos que deberían producir en Colombia hay que importarlos. El DANE ha hecho averiguaciones sobre ese tema que le permita al gobierno nacional rectificar, renegociar, mirar qué se puede hacer en este tema. O el impacto que han tenido los tratados de libre comercio en
en el desarrollo industrial del país, o el impacto que ha tenido esa política de las familias en acción sobre la generación o el fortalecimiento del aparato productivo nacional. Son temas muy interesantes que uno se pregunta, ¿qué pasa? Porque el DANE, que fue creado desde el año 53, que se especializó, que esa dependencia que antes era de la Contraloría General de la República, terminó siendo una institución que buscaba cierto grado de independencia. Y aquí yo creo, doctor Perfecti, que la independencia es un elemento, un principio valiosísimo para que el DANE pueda cumplir con su papel para el cual fue creado. Porque los colombianos dicen, bueno, pero ¿cómo así que crece el valor de las matrículas en la educación? ¿Cómo así que crece el valor del transporte urbano, etcétera? Pero eso no se refleja en las cifras que nos entrega el DANE. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo así que el DANE nos está diciendo que hay una informalidad de cerca del 48% en las 13 ciudades más importantes del país y las áreas metropolitanas? Esas áreas que tienen el mayor desarrollo industrial y económico, y nos muestra que casi la mitad de la población ocupada está en el sector informal. ¿Cuál es la realidad de los otros más de 1000 municipios que hay en Colombia? ¿Cuál es la realidad del área rural en materia de la informalidad? Entonces estamos hablando aquí del énfasis del campo sobre el cual se aplica la investigación, la medición. Porque indudablemente el énfasis, la focalización sobre el cual se trabaja en estadísticas, pues van a tener unos resultados totalmente diferentes. Es decir, ¿para qué se hace esta medición? Y aparecen preguntas como estas. ¿Cómo así que la edad de trabajo ya no es de los 15 a los 65 años? Ahora la edad de trabajo está entre los 10 años en el área rural, 12 años en el área urbana. ¿Acaso estamos hablando de que no opera el principio de la obligatoriedad constitucional para la educación entre los 5 y 15 años? Cuando se está considerando que la edad para trabajar, así lo dice en los reportes del DANE, se consideran los niños en el área rural de 10 años y en el área urbana de los 12 años. ¿Qué pasa con eso? Es que ya no son los 50 años de edad de los 15 a los 65, sino que se nos subió ahora 5 años más para los campesinos, niños campesinos. Son las preguntas que uno se hace. O por ejemplo los rangos, las características para determinar el desempleo. Entonces, para medir la ocupación, los ocupados, se habla entonces de si en la semana de referencia en la medición han estado ocupados una hora en la semana. O si no trabajan, pero en una semana, hoy no trabajan, pero en la semana de referencia que se quiera medir, una hora trabajaron, también se consideran ocupados. O se consideran ocupados aquellos trabajadores que sin recibir remuneración, ¿sí?, regalan el trabajo y estuvieron ocupados una hora en la semana en referencia. Yo creo sinceramente que estos parámetros para medir
pues muestran una realidad totalmente diferente a lo que es. Las estadísticas entonces tienden a buscar generar una sensación en la opinión nacional de que las políticas que desarrolla el gobierno son una maravilla. La pregunta también es, ¿y quiénes son quienes están midiendo? Ese CEN, que seguramente va a tener un consejo asesor, si es que ya no ha sido desarrollado, ¿quiénes están allí? ¿Qué sectores de la sociedad, qué sectores de la producción están representados allí que permita que haya equidad en el énfasis, en el para qué, cómo y con qué se miden las estadísticas? Y en esto, doctor Perfecti, yo no dudo en su capacidad como economista, como un hombre muy conocedor de estos temas. Pero uno dice, bueno, estas estadísticas que deberían mejorar los planes nacionales de desarrollo, no justificarlos. Entonces aparece que el CEN fue una condición que colocó la OCDE para poder ingresar. Es decir, no es la necesidad nacional de conocer nuestra realidad, sino es una condición que nos coloca un organismo internacional para que nos permitan ser el club de los gobiernos o de los países más neoliberales que manejan de mejor manera la política neoliberal. De esos 34 países. Entonces uno dice, esto que debería ser una obligación del Estado, de modernizar sus instituciones, termina siendo convertido en una condición de un organismo multilateral. Ahí estamos fallando. La institucionalidad de este país falla en la medida en que no son nuestras propias necesidades las que nos lleva a unos planes nacionales de desarrollo, unas medidas, unas reformas institucionales, sino es la adecuación a unos intereses ajenos a los colombianos. Por lo tanto, doctor Perfecti, ojalá que estas estadísticas, y sabiendo que usted es un hombre de muchas calidades académicas, que tiene una concepción del Estado diferente a la que nosotros, o a la que en particular nosotros tenemos del Estado colombiano. Seguramente para algunos economistas es muy importante que el Estado colombiano, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, permita la construcción, la creación de tanto mercado como sea posible y la creación de Estado o construcción de Estado que sea necesario. Es decir, maximizar todo lo posible el mercado y disminuir al máximo construcción de Estado. Eso por supuesto que nosotros no lo compartimos, pero aquí hay cosas tan importantes, el PIB, ¿cómo se mide? Unos datos nos entrega el DANE, pero cuando uno va a las estadísticas del Banco Mundial nos entregan otros datos del Banco Mundial. Y entonces cuando uno mide la cantidad de recursos que se dan para la educación, mientras que si uno coge las cifras del Banco Mundial, nos da una inversión cercana al 4%. Según las estadísticas del DANE, tenemos una inversión del 5.8% en educación. Entonces se varían las condiciones. El presidente de la República dijo, vamos a invertir 7 puntos del Producto Interno Bruto para la educación, y 7 puntos hoy, tomando en 800 billones de pesos, significaría 56 billones de pesos al año, y apenas, doctor Perfecti, se proyectan para el año entrante 33.5 billones de pesos en educación. Y entonces hablamos de Colombia la más educada, pero no consideramos, por ejemplo, el costo que tiene darle la cobertura, y eso sería muy importante que el DANE ayudara, a los niños del preescolar, de jardín y prejardín. Doctor Ángel Custodio, usted que es un hombre defensor de la primera infancia,
Usted que es un hombre que sabe cómo es el asunto, sabe que darle el prejardín y jardín, no los hogares comunitarios, que no tengo ninguna, no tengo absolutamente ninguna objeción frente a los centros de atención integral de los niños por parte de las madres comunitarias, en ese programa de 0 a siempre. No, pero es que, doctor Perfetti, es que darle la oportunidad a 1.500.000 niños que no van a la educación pública del prejardín y jardín implica un esfuerzo enorme del Estado para invertir en construir aulas para esos niños. 75.000 aulas ya se necesitan, 75.000 nuevos maestros ya. Entonces la gente nos dice, los economistas nos dicen, no hay la plata, no hay el dinero. Pero ¿por qué, si la consigna es Colombia la más educada en el 2025, no se coloca el énfasis y el esfuerzo? En el Plan Nacional de Desarrollo no se dice que Colombia es la más pavimentada. Y sin embargo el énfasis está allí, en las vías 4G, y yo no me opongo tampoco a eso. Pero hay que hacer un esfuerzo también por hacer realidad Colombia la más educada. Y de igual manera, la jornada única. 2 millones de niños van en la jornada de la tarde. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo hacemos que esa sea una realidad, de que los niños vayan a una sola jornada? Y entonces nos colocan como una meta al año 2025 y 2030, pero es una meta que no tiene un presupuesto adecuado, que no tiene un plan decenal, que no tiene... Vamos a terminar el plan decenal de educación, el segundo plan decenal, y no se ha hecho una evaluación real de qué pasó con el plan decenal. Como tampoco se ha comenzado a trabajar sobre un nuevo plan decenal de manera democrática, que con las estadísticas que tiene el DANE, pocas o muchas, con las estadísticas que tenga el Ministerio de Educación Nacional, me imagino que el CEN tendrá en cuenta las estadísticas de todas estas instituciones, de ministerios, y poder tener una propuesta de plan decenal en serio para que Colombia sea la más educada dentro de 9 años. Es decir, el próximo plan decenal de educación debería estar encaminado a hacer realidad Colombia la más educada. Pero de eso no hay nada. Ya está por vencerse el segundo plan decenal de educación. Entonces, doctor Perfetti, esperamos pues, yo en esta comisión sexta espero que el DANE sea un elemento, una institución que nos alimente de una serie de datos. Vamos a tener la oportunidad en los próximos días de solicitar información para ir organizando temas de gran importancia para esta comisión sexta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy amable, doctor Zenel Niño. Doctor Bustamante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al doctor Perfetti,